En la tranquila ciudad de Guadalajara, México, un fenómeno extraordinario está dejando sin palabras a investigadores, historiadores y expertos en seguridad nacional. Lo que comenzó como los típicos balbuceos de un niño pequeño se transformó en el caso más perturbador de memoria reencarnacional jamás documentado en territorio mexicano. Esta es la historia real de Mateo, un niño que con apenas 2 años de edad comenzó a revelar detalles clasificados sobre uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. El asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963 cambió para siempre el curso de la historia cuando 3 disparos resonaron en Dealey Plaza, Dallas, Texas, acabando con la vida del presidente número 35 de Estados Unidos. Durante más de 6 décadas, este magnicidio ha generado miles de teorías conspirativas, investigaciones secretas y documentos clasificados que el FBI y la CIA mantuvieron ocultos al público. Pero nadie imaginó que las respuestas llegarían desde la inocente boca de un niño mexicano que ni siquiera había aprendido a hablar correctamente. La familia Rodríguez vivía una vida común en el histórico barrio de Tlaquepaque, conocido por sus coloridas calles empedradas y su rica tradición artesanal. Carmen y José Rodríguez eran padres primerizos dedicados a criar a su hijo Mateo en un ambiente lleno de amor y tranquilidad. Nada en sus antecedentes familiares sugería lo que estaba por venir. No tenían conexión alguna con la política estadounidense, mucho menos con eventos ocurridos décadas antes de su nacimiento. Sin embargo, una noche de septiembre de 2023, cuando Mateo tenía apenas 2 años y medio, todo cambiou de maneira irrevocável. Antes de irmos a mais detalhes, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. Não pedimos seu dinheiro, apenas sua inscrição. Carmen recuerda con precisión escalofriante aquella noche. Mateo había despertado gritando, empapado en sudor frío, temblando violentamente en su pequeña cama. Pero no eran los gritos típicos de una pesadilla infantil. El niño repetía palabras en inglés, un idioma que nunca había escuchado en casa. Oswald no fue el único. Hay más. El edificio del libro de texto, 3 disparos, pero desde diferentes lugares. Balbuceaba el pequeño con una voz que parecía no pertenecerle, una voz áspera, adulta, desesperada. Los padres, asustados y confundidos, intentaron calmarlo, creyendo que se trataba de fiebre o algún sueño extraño provocado por la televisión. Pero cuando Mateo miró fijamente a su madre y pronunció con claridad inquietante, «Me llamaban Lee, pero yo no maté al presidente solo», la sangre de Carmen se heló. Al día siguiente, decidieron mantener vigilancia constante sobre su hijo. Durante las semanas siguientes, Mateo comenzó a dibujar compulsivamente. Pero estos no eran los garabatos típicos de un niño pequeño. Con una precisión que desafiaba toda lógica, dibujaba edificios, automóviles antiguos, hombres con trajes oscuros y sombreros. En uno de sus dibujos más perturbadores, trazó lo que parecía ser una vista desde una ventana elevada, con una X marcando un punto específico en una calle. Cuando José, su padre, investigó en internet movido por la curiosidad y el terror creciente, descubrió que el dibujo de su hijo coincidía exactamente con la vista desde el 6º piso del Texas School Book Depository, el lugar desde donde oficialmente Lee Harvey Oswald disparó contra Kennedy. Pero las revelaciones más escalofriantes aún estaban por venir. Mateo comenzó a mencionar nombres que ningún niño de su edad debería conocer. Hablaba de Jack con temor en su voz, describiendo a un hombre corpulento que lo mataría antes de que pudiera hablar. Décadas después del evento, el mundo sabía que Jack Ruby, dueño de un club nocturno, había asesinado a Lee Harvey Oswald el 24 de noviembre de 1963, apenas 2 días después del magnicidio, durante una transferencia carcelaria transmitida en vivo por televisión. ¿Cómo podía un niño mexicano de 2 años conocer estos detalles que incluso muchos adultos desconocían? Desesperados y atemorizados por la salud mental de su hijo, Carmen y José decidieron buscar ayuda profesional. El primer especialista que consultaron fue el doctor Ricardo Fernández, un reconocido psiquiatra infantil del Hospital Civil de Guadalajara. Durante las sesiones iniciales, el doctor Fernández mantuvo una postura escéptica, atribuyendo los episodios a posibles exposiciones a medios de comunicación o conversaciones que el niño hubiera escuchado sin que los padres se dieran cuenta.
Pero todo cambió durante la cuarta sesión, cuando el especialista decidió realizar una prueba específica. Sin que Mateo lo supiera, el doctor Fernández preparó una serie de fotografías históricas mezcladas con imágenes contemporáneas. Entre ellas incluyó fotos de personas relacionadas con el caso Kennedy, lugares de Dallas en 1963 y varios distractores. La reacción del niño dejó al profesional literalmente sin respiración. Mateo señaló inmediatamente las fotografías de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby y, sorprendentemente, identificó sin error alguno la imagen del depository, del automóvil presidencial Lincoln Continental descapotable, e incluso reconoció rostros de agentes del servicio secreto que aparecían borrosos en el fondo de fotografías de archivo. Ese era el auto. Ese es Jack. Y este hombre, dijo señalando a un agente anónimo en una fotografía de archivo raramente publicada. Él sabía que algo iba a pasar. Lo vi en sus ojos aquella mañana. El doctor Fernández documentó meticulosamente cada sesión, pero lo que realmente lo convenció de que estaba frente a un fenómeno inexplicable fue cuando Mateo comenzó a revelar detalles que nunca habían sido públicos. Durante una sesión en octubre de 2023, el niño describió una conversación específica que, supuestamente Lee Harvey Oswald, tuvo con dos hombres en un café de New Orleans en agosto de 1963. Mencionó que uno de ellos era cubano y hablaba de Castro, y el otro era un hombre del gobierno que le dio dinero y un papel con direcciones. Estas afirmaciones coincidían inquietantemente con documentos clasificados del FBI que fueron parcialmente desclasificados en marzo de 2025, después de las declaraciones de Mateo, donde se confirmaba que Oswald había tenido contactos sospechosos con individuos vinculados a operaciones de la CIA contra Cuba y con posibles conexiones con la mafia. La noticia del caso comenzó a filtrarse en círculos académicos especializados en parapsicología y estudios de reencarnación. El doctor Miguel Ángel Torres, investigador del Instituto de Estudios Paranormales de la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en Ciudad de México, se enteró del caso y viajó inmediatamente a Guadalajara. Con más de 20 años estudiando fenómenos de memoria reencarnacional, el doctor Torres había documentado cientos de casos en toda América Latina, pero ninguno involucraba información tan sensible y verificable como la que Mateo proporcionaba. Durante 6 meses, el doctor Torres realizó un protocolo exhaustivo de investigación. Instaló cámaras, grabó cada palabra, cada gesto, cada dibujo que Mateo producía. Aplicó técnicas de entrevista especializadas diseñadas para descartar contaminación de información externa, sugestionabilidad o simplemente imaginación infantil. Los resultados fueron publicados en un informe preliminar que circuló discretamente entre especialistas internacionales, generando un debate intenso en la comunidad científica. Por favor, comenta de qué ciudad y estado estás viendo este video. Queremos saber cuántas personas en diferentes partes del mundo están siguiendo esta increíble historia. Uno de los momentos más impactantes de la investigación ocurrió en marzo de 2024. Cuando el doctor Torres organizó una visita experimental al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Aunque el museo se centra principalmente en la historia de México, cuenta con una pequeña sección dedicada a eventos internacionales del siglo XX. Sin informarle previamente sobre el contenido de la exhibición, el equipo llevó a Mateo al museo. Lo que sucedió a continuación dejó helada la sangre de todos los presentes. Al acercarse a una vitrina que contenía recortes de periódicos internacionales de noviembre de 1963, Mateo se detuvo abruptamente. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a señalar una fotografía específica del presidente Kennedy saludando a la multitud momentos antes del ataque. Ahí. En ese momento yo estaba en la ventana. El rifle estaba listo. Pero había alguien más. Alguien en la colina herbosa, dijo el niño con una voz quebrada, lágrimas rodando por sus mejillas. No quería hacerlo. Me obligaron. Dijeron que si no lo hacía, matarían a mi familia en Rusia. Esta última revelación era particularmente significativa. Los documentos históricos confirmaban que Lee Harvey Oswald había vivido en la Unión Soviética entre 1959 y 1962, donde se casó con Marina Prusakova.
Aunque oficialmente desertó de los marines y se mudó a Rusia por ideología política, siempre existieron teorías sobre si había sido chantajeado o manipulado por agencias de inteligencia. Mateo estaba describiendo exactamente ese escenario sin tener conocimiento previo alguno de estos hechos históricos complejos. Las autoridades mexicanas, inicialmente escépticas, comenzaron a tomar nota del caso cuando el doctor Torres presentó su investigación ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Paralelamente, el caso llegó a oídos de investigadores estadounidenses especializados en el asesinato de Kennedy. En julio de 2024, un equipo discreto de historiadores y antiguos agentes federales retirados viajó a Guadalajara bajo la cobertura de un intercambio académico. Su verdadero objetivo era entrevistar personalmente a Mateo y verificar las asombrosas afirmaciones que había estado haciendo. El equipo estadounidense, liderado por el historiador Robert Thompson, experto en el asesinato de JFK y autor de 3 libros sobre el tema, quedó profundamente impresionado. Thompson, quien había accedido a miles de documentos desclasificados a lo largo de su carrera, reconoció que Mateo estaba proporcionando información que solo podría conocer alguien que realmente hubiera estado presente en los eventos. Hay detalles que este niño menciona que ni siquiera están en los archivos públicos, admitió Thompson en una entrevista grabada. Describe conversaciones privadas, nombres de personas involucradas en las investigaciones iniciales que fueron deliberadamente omitidas de los reportes oficiales, y ubicaciones específicas en Dallas que solo alguien extremadamente familiarizado con el caso conocería. Pero la revelación más explosiva ocurrió en agosto de 2024, durante una sesión particularmente intensa con el Dr. Torres y el equipo de investigadores. Mateo entró en lo que los especialistas denominan un estado de memoria ampliada. Sentado en el piso de su habitación rodeado de sus juguetes, el niño comenzó a hablar con una fluidez y claridad sorprendentes para su edad. Describió en detalle cronológico los eventos del 22 de noviembre de 1963. Habló de cómo había posicionado el rifle Carcano italiano en la ventana del 6º piso, de cómo había visto la limusina presidencial acercarse lentamente por Elm Street, y de cómo había apretado el gatillo 3 veces. Pero yo no era el único disparando, insistió el niño con voz firme. Escuché otros disparos que no venían de mi rifle. Venían de abajo de la colina. Vi el humo. El presidente fue alcanzado desde diferentes direcciones. Después, cuando bajé las escaleras, un hombre del edificio me vio con el rifle. Me asusté, salí rápido. En la calle, un policía me detuvo. Le disparé porque tenía miedo. Luego me arrestaron. En la estación de policía, un hombre corpulento con traje oscuro me miraba desde la multitud. Sus ojos me decían que yo estaba muerto. 2 días después, ese hombre me disparó mientras me trasladaban. Esta narrativa coincidía exactamente con los eventos históricos documentados. Oswald efectivamente disparó desde el 6º piso, descendió por las escaleras, fue visto por un empleado del edificio, abandonó el lugar, disparó y mató al oficial J. de Tippit aproximadamente 45 minutos después del asesinato de Kennedy. Fue arrestado en un cine y posteriormente fue asesinado por Jack Ruby durante su transferencia. Pero lo más impactante era la insistencia de Mateo sobre la existencia de múltiples tiradores. Esta teoría, conocida como la teoría del segundo tirador, ha sido debatida durante décadas. Aunque la Comisión Warren concluyó en 1964 que Oswald actuó solo, un análisis acústico realizado por el Comité Selecto sobre Asesinatos de la Cámara de Representantes en 1979 sugirió que probablemente había habido un segundo tirador, posiblemente ubicado en lo que se conoce como Grassy Knoll o colina herbosa. Sin embargo, en 1982, la Academia Nacional de Ciencias refutó esta evidencia acústica. El debate nunca se cerró completamente, y las declaraciones de Mateo reabrieron las heridas de una investigación que muchos consideraban insatisfactoria. El equipo de investigadores decidió realizar una prueba definitiva. En septiembre de 2024 organizaron un viaje a Dallas, Texas, con la familia Rodríguez y un equipo médico y psicológico completo. La visita fue documentada con cámaras de alta definición y supervisada por expertos independientes para garantizar la autenticidad de las reacciones del niño. Al llegar a Dealey Plaza, el sitio histórico donde ocurrió el asesinato, Mateo mostró signos inmediatos de reconocimiento y angustia emocional. Sin ninguna indicación previa,
El niño caminó directamente hacia el Texas School Book Depository, ahora convertido en el Museo del Sexto Piso. Subió las escaleras sin dudar, como si conociera el camino de memoria. Al llegar al sexto piso, se dirigió exactamente a la ventana sudeste, el lugar desde donde se determinó que Oswald había disparado. «Desde aquí», murmuró el niño mirando hacia la calle. «Aquí estaba yo». Pero sabía que no iba a salir vivo de todo esto. Me habían engañado desde el principio. Luego, Mateo guió al grupo hacia la colina herbosa, el área controvertida donde múltiples testigos presenciales afirmaron haber escuchado disparos. El niño señaló un punto específico detrás de una cerca de madera. Ahí había alguien más, yo lo sabía, todos lo sabían, pero nunca lo dijeron. Los investigadores tomaron fotografías y mediciones exactas del punto que Mateo había señalado. Posteriormente, al comparar con testimonios desclasificados y análisis balísticos, descubrieron que el punto indicado por el niño coincidía precisamente con la ubicación, que varios expertos independientes habían identificado como el posible segundo punto de disparo. La visita a Dallas generó un impacto mediático inesperado. Aunque la familia había intentado mantener el caso en privacidad, filtraciones inevitables llevaron a que medios de comunicación locales e internacionales comenzaran a cubrir la historia. Para fines de 2024, el caso del niño mexicano que recuerda ser Oswald se había convertido en un fenómeno viral en redes sociales, generando millones de visualizaciones, debates acalorados y renovado interés público en el asesinato de Kennedy. Paralelamente, en marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para la desclasificación completa de todos los documentos relacionados con el asesinato de JFK. Más de 77,000 páginas de archivos previamente clasificados fueron liberados al público. Los investigadores del caso Mateo se sumergieron inmediatamente en estos documentos, buscando confirmación o refutación de las afirmaciones del niño. Lo que encontraron fue simultáneamente validador y perturbador. Varios documentos confirmaban que efectivamente hubo contactos entre Oswald y figuras vinculadas a operaciones encubiertas de la CIA, particularmente relacionadas con intentos de asesinato contra Fidel Castro. Otros documentos revelaban que el FBI había monitoreado a Oswald meses antes del asesinato, pero inexplicablemente no tomó ninguna acción preventiva. También se confirmó que múltiples testigos presenciales habían reportado haber escuchado disparos desde la colina herbosa, pero estos testimonios fueron minimizados o ignorados en el informe final de la Comisión Warren. Sin embargo, ningún documento desclasificado confirmaba explícitamente la existencia de una conspiración organizada o la participación de múltiples tiradores. Los archivos mostraban incompetencia, errores de comunicación y posibles encubrimientos menores, pero no la pistola humeante que confirmaría definitivamente una conspiración. Aún así, las revelaciones de Mateo contenían detalles que no estaban presentes ni siquiera en estos documentos recientemente liberados, lo que sugería que el niño estaba accediendo a memorias genuinas de eventos que solo alguien directamente involucrado podría conocer. El doctor Jim Tucker, investigador de la Universidad de Virginia especializado en casos de memoria reencarnacional en niños, viajó a México para examinar personalmente el caso. Tucker había documentado más de 2.500 casos similares a lo largo de su carrera. El caso de Mateo es extraordinario por varias razones. Explicó en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en abril de 2025. Primero, la especificidad y verificabilidad de la información que proporciona es inusualmente alta. Segundo, la consistencia temporal de sus relatos a lo largo de más de 2 años es notable. Tercero, la angustia emocional genuina que muestra al recordar los eventos sugiere que no se trata de fabricación o fantasía, sino de memoria traumática real. Tucker explicó que los casos de memoria reencarnacional típicamente ocurren en niños pequeños, entre los 2 y 7 años de edad, y las memorias tienden a desvanecerse gradualmente a medida que el niño madura. También mencionó que aproximadamente el 35% de estos niños presentan marcas de nacimiento o defectos físicos que corresponden a heridas sufridas por la persona fallecida que supuestamente fueron en una vida anterior. En el caso de Mateo, los investigadores notaron una marca de nacimiento peculiar en el lado izquierdo de su torso,
en el área donde Jack Ruby disparó a Lee Harvey Oswald el 24 de noviembre de 1963. El impacto del caso de Mateo se extendió más allá de los círculos académicos y científicos. Activistas por la verdad sobre el asesinato de Kennedy, quienes durante décadas habían exigido la desclasificación completa de documentos y una nueva investigación exhaustiva, encontraron en el testimonio del niño un renovado impulso para sus demandas. Organizaciones como la Coalición para la Verdad sobre el asesinato de Kennedy comenzaron a citar el caso como evidencia de que la historia oficial del asesinato era incompleta o deliberadamente engañosa. No te vayas todavía, porque antes de finalizar tengo una información que cambiará tu perspectiva sobre todo este caso. Pero primero quiero pedirte nuevamente que te suscribas a nuestro canal y dejes tu like. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo casos extraordinarios como este. A medida que Mateo se acercaba a los 4 años de edad en 2025, los investigadores observaron el fenómeno típico que Tucker había predicho. Las memorias comenzaron a desvanecerse gradualmente. El niño hablaba cada vez menos sobre Lee Harvey Oswald y Dallas. Sus dibujos compulsivos cesaron. Comenzó a comportarse como un niño normal de su edad, interesado en juguetes, caricaturas y juegos típicos de la infancia. Era como si una ventana a otra vida se estuviera cerrando lentamente. Sin embargo, antes de que las memorias se desvanecieran completamente, los investigadores capturaron un último testimonio crucial. En mayo de 2025, durante lo que sería una de las últimas sesiones intensivas, Mateo hizo una revelación final que dejó a todos los presentes congelados. Había documentos, dijo el niño con claridad inusual. Papeles que yo guardé antes de ese día. Los escondí en un lugar en mi apartamento en Dallas. Nadie los encontró. Están en una caja de metal detrás de una pared falsa en el armario del dormitorio. Esos papeles prueban quién me contrató, quién sabía del plan y por qué me eligieron a mí. Esta afirmación generó un dilema ético y legal sin precedentes. ¿Era posible que realmente existieran documentos ocultos durante más de 60 años en el antiguo apartamento de Oswald en Dallas? El apartamento, ubicado en 1026 North Beckley Avenue, había sido inspeccionado minuciosamente por el FBI y la policía de Dallas inmediatamente después del asesinato. Pero ¿era posible que algo se hubiera pasado por alto? ¿Debería alguien investigar basándose en las afirmaciones de un niño de 3 años? Un grupo de investigadores privados financiados por donaciones de entusiastas del caso Kennedy decidió actuar. Después de semanas de investigación y negociaciones con los propietarios actuales del edificio donde Oswald vivió, obtuvieron permiso para realizar una inspección no invasiva utilizando tecnología de escaneo de última generación. En junio de 2025, un equipo equipado con radar de penetración terrestre y cámaras endoscópicas examinó meticulosamente el apartamento específico donde Oswald había residido en 1963. Los resultados fueron asombrosos. Los escáneres detectaron una anomalía estructural en la pared del armario del dormitorio, exactamente en el área que Mateo había descrito. Parecía haber un espacio vacío oculto detrás del revestimiento de la pared. Con autorización legal y en presencia de testigos oficiales, incluido un representante del FBI, el equipo procedió a abrir cuidadosamente la pared. Lo que encontraron cambiaría para siempre la narrativa del asesinato de Kennedy. Dentro del espacio oculto, envuelta en plástico deteriorado y cubierta de décadas de polvo, había una pequeña caja de metal. Al abrirla, descubrieron varios documentos escritos a mano en la letra característica de Lee Harvey Oswald, confirmada posteriormente mediante análisis grafológico. Los documentos incluían nombres, fechas, descripciones de reuniones y, lo más impactante, referencias a pagos recibidos y contactos con individuos identificados solo por iniciales o nombres en código. Un documento en particular mencionaba explícitamente el segundo tirador en la colina y garantía de escape fallida intencionalmente. El FBI confiscó inmediatamente los documentos para autenticación y análisis. Aunque al momento de estos eventos la investigación oficial aún está en curso y no se han publicado conclusiones definitivas, filtraciones preliminares de expertos forenses confirman que los documentos parecen auténticos y datan efectivamente de principios de la década de 1960. Si estos documentos son verificados como genuinos, representarían la evidencia más directa hasta la fecha de que Lee Harvey Oswald no actuó solo y que el asesinato
de Kennedy fue efectivamente el resultado de una conspiración organizada. Caso de Mateo Rodríguez ha obligado a historiadores, científicos, agencias gubernamentales y al público en general a reconsiderar dos preguntas fundamentales. ¿Es posible la reencarnación? Y si lo es, ¿qué implica esto para nuestra comprensión de la conciencia, la memoria y la naturaleza misma de la existencia humana? Por otro lado, ¿qué otras verdades ocultas sobre eventos históricos cruciales podrían revelarse a través de fenómenos similares? El doctor Torres, quien ha continuado monitoreando el desarrollo de Mateo, afirma que el caso representa un punto de inflexión en los estudios de memoria reencarnacional. Ya no estamos hablando de relatos vagos o generales que podrían atribuirse a coincidencia o imaginación, explica. Estamos frente a información específica, verificable, y en el caso de los documentos ocultos, físicamente comprobable. Esto trasciende la especulación y entra en el territorio de la evidencia empírica. Para la familia Rodríguez, la experiencia ha sido simultáneamente aterradora y transformadora. Carmen y José nunca imaginaron que su hijo estaría en el centro de un caso que sacudiría las bases de la historia moderna y la ciencia. Ahora, protegen celosamente la privacidad de Mateo, quien lentamente está retomando una infancia normal, libre del peso de memorias que no le pertenecían en esta vida. En México, el caso ha generado un interés renovado en fenómenos paranormales y estudios de conciencia. Universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara han establecido nuevos programas de investigación dedicados al estudio científico riguroso de memorias reencarnacionales y fenómenos relacionados. El Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México está preparando una exhibición especial sobre memoria, conciencia y fenómenos extraordinarios, que incluirá una sección dedicada al caso de Mateo. Internacionalmente, el caso ha reabierto debates sobre la necesidad de nuevas investigaciones oficiales del asesinato de Kennedy. Miembros del Congreso de Estados Unidos han propuesto la formación de un comité especial para examinar no solo los documentos recientemente descubiertos, sino también para revisar exhaustivamente todos los archivos relacionados con el caso, incluidos aquellos que aún permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. El 22 de noviembre de 2025, en el aniversario número 62 del asesinato, se llevó a cabo una conferencia internacional en Dallas, Texas, titulada Kennedy, Oswald y el fenómeno Mateo, reevaluando la historia a la luz de nuevas evidencias. Investigadores de todo el mundo presentaron análisis, debates y nuevas perspectivas inspiradas directa o indirectamente por las revelaciones del niño mexicano. La familia Rodríguez declinó asistir, prefiriendo mantener a Mateo alejado del escrutinio público. Hoy, mientras Mateo crece como un niño normal en las calles coloridas de Guadalajara, jugando en las plazas históricas cerca del Teatro Degollado y visitando el Hospicio Cabañas con sus padres, la comunidad científica continúa debatiendo las implicaciones de su caso. Las preguntas persisten. ¿Realmente experimentó memorias de una vida pasada como Lee Harvey Oswald? ¿O estamos frente a un fenómeno de conciencia colectiva, acceso a información del campo cuántico o algo completamente diferente que aún no comprendemos? Lo que es innegable es que un niño de 2 años en México proporcionó información que llevó al descubrimiento de documentos ocultos durante más de 6 décadas. Documentos que potencialmente reescriben uno de los eventos más significativos del siglo XX. Ya sea que aceptemos la explicación reencarnacional o busquemos interpretaciones alternativas, el caso desafía nuestras nociones fundamentales sobre la memoria, la conciencia y los límites de lo posible. En los barrios de Guadalajara, en las sombras de la majestuosa Catedral Metropolitana y bajo el cielo que cubre Chichén Itzá y Teotihuacán, monumentos antiguos que testifican la profundidad del misterio humano. El caso de Mateo nos recuerda que tal vez, solo tal vez, hay verdades sobre nuestra existencia que trascienden las explicaciones convencionales, y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros niños en el mundo están recordando verdades olvidadas, secretos enterrados y capítulos ocultos de nuestra historia colectiva? El FBI continúa su análisis de los documentos descubiertos. La comunidad científica debate la autenticidad y significado del fenómeno Mateo. Los historiadores reexaminan décadas de evidencia con nuevos ojos. Y en algún lugar de México,
Un niño que ya no recuerda haber sido otra persona vive su vida, inconsciente de que su voz infantil sacudió los cimientos de la historia y reabrió preguntas que muchos creían cerradas para siempre. Este es el poder inexplicable de la memoria, el misterio insondable de la conciencia y el recordatorio inquietante de que lo que creemos saber sobre el pasado, el presente y la naturaleza misma de la existencia humana, puede ser mucho más complejo, extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos.